El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde como siempre les tenemos temas como democracia, participación ciudadana, educación cívica, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos aquí en el Facebook Live del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Me acompaña como siempre Oksana Bolchanskaya, quien nos va a presentar el tema que tenemos hoy y a nuestro invitado. Adelante, Oksana. Sí, muchas gracias, Rolando. Buenas tardes, ya cruzamos este límite de mediodía. A toda nuestra audiencia, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por sintonizar en este programa de Espacio Electoral, en el cual, bueno, desde que empezó el proceso electoral le estamos dando un seguimiento puntual a todas las etapas y a las actividades que se están realizando dentro del proceso 2020-2021. Y hoy vamos a hablar de un tema del cual ya les dimos información yo creo que desde el mes de agosto, desde que se lanzó la convocatoria para integrar las asambleas municipales electorales en los 67 municipios del estado de Chihuahua. Pues bien, el 1 de diciembre ya sesionó el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y uno de los acuerdos aprobados en esta sesión fue justamente la integración, la designación de las y los integrantes de las 67 asambleas municipales. Son órganos locales que conducirán el proceso electoral, todas las actividades del proceso electoral en cada uno de sus respectivos municipios. Y para hablar de este tema, de cómo se llevó a cabo este proceso, cómo se conformaron las asambleas municipales, está con nosotros el consejero electoral Gilberto Sánchez Esparza, quien preside la comisión que justamente le da seguimiento a las actividades de la integración de las asambleas municipales. Es la comisión que dirigió todo este proceso desde la convocatoria hasta la designación y la próxima instalación de las asambleas. Buenas tardes, consejero Sánchez. Y para entrar al tema, para también recordarle a nuestra audiencia ¿qué son las asambleas municipales? ¿De qué estamos hablando? Para luego ir desarrollando poco a poco de cómo fueron integradas y su composición. Compártenos, recuérdenos qué papel juegan, cómo se conforman y qué papel juegan las asambleas municipales en un proceso electoral. Gracias, Oksana. Gracias. Buenas tardes, Rolando. Pues, para empezar con este tema, recordar que las asambleas municipales son los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral que se instalan temporalmente cuando hay precisamente un proceso electoral. Hay uno por municipio y son los órganos que se encargan pues de organizar la elección en esa demarcación, en ese municipio. Estamos hablando de que son los órganos donde se registran las candidaturas de cada municipio o de cada distrito. En su caso, cuando hay un acuerdo entre quienes son candidatos o candidatas, se organizan los debates, por parte de ellos los organizan. También en su momento reciben los documentos, las promociones o quejas que los partidos políticos presentan, también de las candidaturas independientes que presentan a la asamblea para que se le dé su cauce legal. En su momento, y algo muy importante, llevan a cabo parte de las tareas de captura de lo que es el programa de resultados electorales preliminares la noche de la jornada electoral. Se construye una red informática y las asambleas municipales son quienes reciben los paquetes electorales, son quienes digitalizan las actas, son quienes capturan la información necesaria para que se alimente ese programa de resultados electorales preliminares el día de la jornada.
También una actividad muy importante es que realizan el cómputo de la elección, que empieza el miércoles después de la jornada electoral, y que de ahí se desprende las constancias de mayoría. A las asambleas municipales les toca entregar las constancias a las planillas de ayuntamiento, a las sindicaturas, y en el caso de las asambleas que son cabecera distrital, les toca entregar también las constancias de mayoría a quienes resulten ganadores del cargo de diputaciones. Para esto hay que recordar que de las 67 asambleas municipales, 10 de ellas son además cabecera distrital. Por cómo está conformada la geografía electoral en nuestro estado de Chihuahua, tenemos que en Ciudad Juárez hay 9 distritos electorales, que entonces la Asamblea Municipal de Juárez es cabecera distrital de esos 9 distritos. En el caso de la ciudad de Chihuahua, la Asamblea Municipal tiene 5 distritos contenidos, entonces es a su vez cabecera de 5. Ahí llevamos ya 14 distritos, y los otros 8 distritos están distribuidos en todo el estado, y tenemos las principales ciudades que son cabecera distrital, como Meoqui, Delicias, Camargo, está Cuauhtémoc, está Parral, Guerrero, está Huachochi, y no se me acuerdo si se me escapó alguna más, pero bueno, son 8 más. No, Casas Grandes es la 8ª. Entonces, ahí tenemos esas 10 asambleas que tienen una importancia un poco mayor, porque aparte, como digo, ellos hacen la sumatoria del cómputo de los demás municipios que conforman ese distrito, y esas 10 asambleas están conformadas por una presidencia, una secretaría y 6 consejerías adicionales. Las otras 57 es una presidencia, una secretaría y solo 4 consejerías. Entonces son las principales diferencias y actividades que realizan las asambleas. Muchas gracias, consejero. Y pues bueno, en esta etapa de selección vimos pues muchas novedades, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección de las y los integrantes de estas asambleas municipales y qué criterios se tomaron para esta selección? Bueno, pues el proceso inició con la creación de la comisión, que lo hicimos por allá del 23 de julio, y fue donde se empezaron a trabajar los temas de cómo iban a ser los trabajos, las convocatorias, los plazos, los tiempos y todo esto. El día 19 de agosto se aprobó la convocatoria, y bueno, ahí se definieron los requisitos que se tenían que tener, que no son muy complicados: a mayores de 21 años, credencial para votar vigente, si el domicilio de la credencial para votar coincide con el municipio para el cual aspiraban a ocupar un puesto en la asamblea, se les tomaba por cumplido el requisito. En caso de que no estuviera actualizado el domicilio, se les pedía algún otro tipo de comprobante que avalara su ocupación, y bueno, se les pedía que llenaran ciertos documentos, en este caso, bueno, la mayoría en formato digital, en el cual se tenía, pues, digamos que de un vistazo toda la información de estos aspirantes, ¿verdad? Su currícula, sus antecedentes, si tenía o no experiencia electoral, si habían participado ya con nosotros en algún cargo en asamblea, etcétera. Obviamente su nivel de estudios, sus experiencias laborales, y bueno, pues bastante información que se les pidió en la convocatoria. Algo novedoso para este proceso es que se les pidió como parte de los requisitos que tomaran un curso que estaba disponible en nuestro portal de internet, y que pues el cual, más que ser un curso para hacer un examen, sí se les pedía que al final de tomarlo el curso llenaran un cuestionario, pero más que buscar una calificación, lo que nos interesaba era que las personas, sobre todo las que no han tenido la experiencia en un órgano como una asamblea municipal, o ninguna experiencia en algunos casos en nada de lo electoral, pudieran pues ahora sí que darse una empapada de lo que es todo nuestro sistema electoral mexicano, el del estado de Chihuahua, y de esa manera, pues, por decirlo así, ir avanzando, por un lado, en la capacitación que se le debe dar a todos los funcionarios, y por otro lado, pues como no todo el mundo queda seleccionado, pues también
coadyuvar con las tareas de educación cívica y de participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, se tuvo todos esos requisitos, y una vez cumplido esa etapa se pasaba a lo que eran las entrevistas que se hicieron de una manera muy interesante, porque el que se hayan hecho la mayoría o casi todas de manera virtual permitió que nos dividiéramos el trabajo de otra manera. Antes lo que hacíamos era viajar a las grandes ciudades o a los grandes centros, a los más grandes, porque es imposible viajar a los 65. Íbamos haciendo una agenda y una ruta en la cual pedíamos a las personas aspirantes que se acercaran al municipio más cercano. A mí me ha tocado entrevistar en Nuevo Casagrandes, en otros procesos electorales, en Nuevo Casagrandes, en Ciudad Juárez, en Madera, en Guerrero, perdón, no en Guerrero, en Krill, en Cuauhtémoc. Entonces, ahora en Huachochi también. Ahora, al hacerlo de esta manera, pudimos compartir las entrevistas y poder tener una visión más plural de cada asamblea. Esto quiere decir que si antes a mí me tocaba ir a Guerrero y entrevistar a la gente de Guerrero, de Tomochic, de Madera, etcétera, solo con la visión mía como consejero y de un funcionario o funcionaria del Instituto Estatal Electoral que nos auxiliaba también para tener al menos dos visiones, ahora pudimos dividir todos los municipios que no son cabecera distrital entre al menos dos consejerías, ¿sí? Entonces nos repartíamos a todos los aspirantes de cada municipio, y de esa manera, a la hora de integrar cada municipio, pues no se tenía la visión exclusiva de una pareja de entrevistadores, sino que se tenía la de dos parejas. Y la de las 10 asambleas municipales, en ese caso se dividieron las aspirantes entre los 6 integrantes del consejo, ¿no? De esa manera también pudimos integrar esas asambleas distritales, cabeceras de distrito, con una mayor pluralidad, una mayor visión, y pues sobre todo las más grandes como Juárez y Chihuahua, que tuvieron una gran cantidad de aspirantes, hacerlo, ¿no? Entonces se tomaron en cuenta muchos criterios, desde obviamente la escolaridad, la experiencia electoral, el género, también se tomó en cuenta, tratamos de integrar jóvenes en la medida de lo posible en las asambleas, personas de etnias originarias del estado, y bueno, tratamos de no integrar, por decirlo así, una asamblea con puros abogados o abogadas, una asamblea que no tuviera pura gente de una misma profesión. Y es complicado porque se tiene, aparte de todos esos criterios, se tiene que luego hay personas que tienen un perfil buenísimo, pero por su ocupación solamente aspiran a ser consejero o consejera, pudiendo aspirar a lo mejor con su capacidad y su experiencia a cargos como la secretaría o la presidencia. Pero bueno, también eso se tiene que ir mediando, y en algunos casos en los municipios chicos se tienen incluso familiares, entonces tratamos de no poner familiares directos integrando la asamblea. Entonces son muchos los criterios que hay que tomar, y desgraciadamente también se dan los casos en los que pues hay 12 aspirantes en una asamblea chica, y eso implica 6 suplentes, 6 propietarios. Eso quiere decir que las 12 personas que aspiraron, si cumplen con los requisitos de ley, pues van a quedar integrando la asamblea, y eso nos deja con menos oportunidad de seleccionar los mejores perfiles. Obviamente que nuestro universo se vuelve más pequeño, y entonces tenemos que valorar, pues, ahora sí que quién va a quedar de propietario y de suplente, porque las condiciones no dan para hacer mucha selección. Pues vaya, sí, de todo lo que usted nos está contando, sí se ve mucho trabajo, y sobre todo tomando en cuenta la cantidad de gente que se registraron, que me parece que fueron como alrededor de 1,650 personas, así aproximadamente. Ya luego en el proceso de selección, pues bueno, ya finalmente quedaron, si no me equivoco, 837 nuevos funcionarios y nuevas funcionarias electorales entre las 67 asambleas electorales. Pero vamos a detenernos en estos criterios, en algunos de los criterios que usted nos acaba de mencionar, consejero Sánchez, porque en su intervención, justamente en la sesión del 1 de diciembre, en su intervención a la hora de discutir, de deliberar el acuerdo
por el que se designaban las presidentas, presidentes, secretarias, secretarios, consejeras y consejeros de las asambleas municipales. Usted dio varios datos que ilustraron justamente de que los aspectos de equidad e inclusión, varios aspectos de inclusión, tuvieron mucha presencia tanto en el proceso de selección como de la conformación ya de las asambleas. Ya con estos criterios, ¿cómo quedaron compuestas las asambleas? Si nos podría estadísticamente ilustrarnos un poco más estos criterios que mencionó usted. Sí, bueno, pues sí, como bien comenta, fueron más de 1,600 personas quienes se registraron. De ahí fueron 1,495 personas las que pasaron a la etapa de entrevista y de ahí solo se presentaron 1,463 personas. De entre ellas, 886 fueron mujeres y 577 hombres. Hubo mayor participación de mujeres desde un inicio. Ahora, la manera en que se fueron asignando en los 67 municipios, hay 837 cargos, 323 son de hombres, 514 son de mujeres. La cantidad de mujeres que quedaron en el cargo de presidenta fueron 33 casos y de hombres en el caso de presidente fueron 34, o sea, casi tenemos un 50-50 ahí. En el caso de mujeres que quedaron en el cargo de secretaría son 48 y en el caso de hombres que quedaron en ese cargo fueron 19. Ahí sí tenemos más de 70% de mujeres. La paridad, digamos que es algo que hemos venido procurando hacer desde que este consejo se integró en el 2015 y que esta fue una de las primeras tareas que nos tocó desarrollar en aquel entonces. Pero en aquel entonces había, y todavía lo hay municipios en donde casi no se inscriben mujeres, entonces ahí es complicado lograr la paridad. Sin embargo, hay otros municipios donde nos ha tocado en este proceso que se inscriben por cada hombre casi 3 mujeres, 3-1. Entonces, pues es de alguna manera obvio que van a quedar más mujeres y también que hay oportunidad de compensar por aquellos municipios donde tuvieron que quedar más hombres que mujeres en la integración, pues en otros pueden quedar más mujeres que hombres y hay veces que no había de otra de hacerlo, ¿no? Ahora, hay 9 personas integradas que son de alguna etnia originaria, de los cuales 2 son hombres y 7 son mujeres. También tenemos personas que declararon, porque no todos lo hacen, tener alguna discapacidad física o motriz. Ahí hay 8 personas integradas, de las cuales hay 7 hombres y 1 mujer. Entonces, esos son algunos de los datos que tratamos de ser incluyentes. Hay mucha información, hay gente que puede tener un origen de alguna etnia tarahumara, pero al no registrarlo así o al no manifestarlo en su hoja de registro, pues no se toma en cuenta, pero sabemos que hay algunos más, simplemente no lo quisieron manifestar. Muchas gracias, consejero. Bueno, ahorita nos daba el dato de que la convocatoria era desde los 21 años. Y bueno, se le da la oportunidad en esta ocasión a la juventud de participar, de integrarse en alguna de las asambleas. También pues vemos que este grupo de edad pues no cuenta con experiencia. Sin embargo, en esta ocasión se hizo todo lo posible para integrar a estas personas jóvenes y pues bueno, los resultados ya los estamos viendo. Vemos una mayor cantidad de personas jóvenes integrando las asambleas. ¿A qué se debe el haber dado mayor oportunidad a los jóvenes y a las y los jóvenes y cómo se verá reflejado en la composición de estas asambleas? Sí, bueno, pues sí es algo importante para nosotros, sabiendo que el grupo etario más grande en nuestra lista nominal y en nuestra población son personas de 18 a 29 años y a la vez son de los que menos votan. Entonces, una manera de incentivar eso es que quienes estén entre esas edades y les interese participar, pues en la medida de lo posible darles oportunidad. Creo que en más de un 90% de las asambleas tenemos gente de estos grupos. Obviamente que donde no se inscribió nadie de estas edades, pues de dónde los puede elegir uno, pero siempre que tratábamos de darles oportunidad, sabiendo como
en algunos casos no van a tener experiencia, en algunos porque pueden haber participado como capacitadores o incluso en algún cargo en alguna casilla, pero en algunos casos tienen experiencia. Pero la idea es que puedan participar y que no caigamos en el hábito, porque en algunos casos así se da, de que hay asambleas en algunos municipios en donde se escriben los mismos casi siempre. Y si es más cómodo para nosotros, a lo mejor, seleccionar siempre a los mismos. ¿Por qué? Pues porque ya tienen experiencia, ya han trabajado con nosotros, saben que trata el trabajo. El punto es que no estamos preparando a nuevas generaciones, a nuevas personas para en un futuro poder estar. Y la idea es poder tener a futuro mucha gente que haya pasado por las asambleas y que haya tenido la oportunidad de trabajar ahí, hacerse de experiencia, y eso pues va a ayudar a que hasta en las pláticas informales, ¿verdad? Oye, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué hacen como consejero o consejera? ¿Qué se logra? ¿No? Hay lugares donde hay presidentes o presidentas de menos de 30 años, lo cual es muy bueno. Y aparte que sí tuvimos bastante interés. Tuvimos de 29 años y menores, tuvimos 508 aspirantes, de ahí 332 son mujeres y 176 hombres, y en los cargos quedaron 13 personas en la presidencia, 20 en la secretaría, 83 en las consejerías y 147 en las suplencias, un total de 263 personas, lo cual consideramos que es muy bueno y que es importante medir también este tipo de niveles en la integración para poder seguir avanzando y que de esa manera podamos pues llegar en un futuro a tener una sociedad que, no importa su juventud, puedan estar informados, estar interesados del quehacer, de lo electoral, de lo político y por ende de las decisiones que las autoridades van tomando ya en el ejercicio de sus funciones. Así es. Consejero, usted ya nos adelantó un poco de cómo fue el proceso de selección en esta nueva normalidad. Sabemos de que, bueno, este año pues, a todos nos tomó por sorpresa esta pandemia, la circunstancia en la que estamos viviendo, transitando desde febrero, marzo, y en este contexto inició el proceso electoral. En este texto también se realizó la convocatoria y todo el proceso de selección de las asambleas municipales. ¿De qué manera impactó el hecho de estar viviendo en una pandemia y modificando todas las maneras de comunicarnos, de trabajar, de realizar actividades? ¿Cómo impactó esto en la selección de estas 67 asambleas? ¿Y cuál es el reto que cree usted enfrentan estas asambleas de seguir en esta nueva normalidad que todo parece indicar que no va a terminar muy pronto? Sí, desde antes de generar la comisión ya estábamos comentando y visualizando todo el trabajo que se venía, incluso antes de iniciar el proceso electoral, y cómo íbamos a empezar a enfrentar algunas de estas tareas. El caso de las asambleas municipales nos preocupó desde el principio porque, bueno, sabemos lo que había ocurrido normalmente es que en la ciudad de Chihuahua entrevistábamos todos y todas las integrantes del consejo a las aspirantes del municipio de Chihuahua y los que están cercanos, como Aldama, como Aquiles Cerdán, Santa Isabel, etcétera, lo cual generaba, pues ya se imaginarán, ¿no? Cada pareja entrevistando, entonces son 6 personas entrevistándose y probablemente 1 o 2 o 3 personas más por cada pareja esperando. Entonces tendríamos aglomeraciones de más de 20 personas en el instituto, en unas oficinas que tenemos el equipo de consejo, del consejo, que no son muy grandes, que no tiene grandes áreas para mantener la distancia de 1.5 metros, etcétera. Entonces optamos porque incluso en la ciudad de Chihuahua, donde estamos, y que hubiera sido más tentador hacer las entrevistas presenciales, pues lo hicimos de manera virtual también. Entonces eso fue uno de los principales retos, el convencer a la gente que las entrevistas se llevaran a cabo de una manera a distancia, usando la tecnología. Uh-huh. El reto fue principalmente complejo en los municipios, a lo mejor en algunos de los más pequeños, pero también los más alejados, donde no tienen la infraestructura de telecomunicaciones necesaria y donde a lo mejor la red
de celulares no da un buen internet, o incluso los proveedores de telecomunicaciones no tienen muy pocos lugares donde tienen internet. Había gente que iba a un cibercafé, había gente que se acercaba a otro domicilio y había gente que no tenía problema, ¿verdad? Porque tenía acceso a con un familiar en su casa o en el trabajo a una buena conexión. También desde antes de las entrevistas, el registro fue realizado por los mismos aspirantes de manera virtual, llenando ellos los formatos, enviando su documentación digitalizada. Y si bien hubo ciertos municipios que quedaron en un régimen de excepción, sabiendo que podían llegar a batallar con la conectividad, incluso en esos municipios la mayoría lo lograron hacer de manera virtual. Y los que no, bueno, pues se hicieron rutas para recoger toda la documentación. El curso que comenté hace rato, pues también ese se llevó a cabo de manera virtual en la mayoría de los municipios. Y algo muy importante es que nuestra dirección de sistemas se dio a la tarea de implementar una plataforma, un sistema que incluía desde el registro, la parte de entrevistas y la parte incluso de deliberaciones, que permitía trabajar a distancia de una manera muy interesante, porque cada uno de nosotros podíamos ver a quién íbamos a entrevistar cada día, podíamos entrar desde donde estuviéramos, revisar su expediente, revisar su experiencia, su currícula, cualquier documento que hubiera presentado, ahí lo podíamos revisar. Entonces, porque incluso las parejas de entrevistadores no estábamos juntos. O sea, yo estaba entrevistando con una funcionaria, a Oxana le tocó entrevistar con otro compañero consejero, pero no estaban en un mismo lugar, cada quien estaba desde la oficina o desde el hogar. Y desde ahí se tenía acceso a todo el expediente de las personas y a la vez se podían pues ir tomando las notas, ¿no? En su momento luego en esa misma plataforma se capturó toda esa información. Incluso para las deliberaciones con esa pareja de consejeros para integrar la asamblea se podía ver pues cuántos aspirantes había, si había muchos, si había pocos, quién tenía más experiencia o nivel de estudios o mayor experiencia manejando personal. Entonces ese sistema fue muy, muy, muy útil porque, le digo, nos permitió tanto en las 57 asambleas municipales que no son cabecera de distrito, nos permitió hacer las deliberaciones de manera remota, pero incluso en las distritales donde estábamos involucrados, las 6 personas que integramos el consejo, nos permitió hacerlo también de manera remota. Entonces, realmente fue un sistema, y una vez que tomábamos las decisiones, pues se podían tomar sacar listados, sacar información estadística, y los cambios en su caso pues fueron muy rápidos, ¿no? Y nos va a permitir también durante el consejo, sabemos que desgraciadamente hay renuncias por diversas causas durante el proceso, eso también nos va a permitir hacer las suplencias un poco más rápido. Entonces, este sistema yo creo que llegó para quedarse, e incluso para próximos procesos electorales yo creo que sería muy bueno seguirlo utilizando, aunque ya no se esté en pandemia, porque se tiene una concentración de datos muy, muy buena. Muy bien. Uh-huh. Muchas gracias, consejero. Pues vemos que es un gran reto, pero ahora con la integración y con el trabajo que se hizo desde el Instituto Estatal Electoral, pues vamos a ver a la ciudadanía trabajando para la ciudadanía en esto que nos une, que es la democracia. Y bueno, mi pregunta es, ¿a partir de qué fecha empiezan a operar estas 67 asambleas municipales y cuál será el seguimiento de sus actividades por parte de la sede central del Instituto Estatal Electoral? Bueno, ahorita esto de la pandemia también nos ha afectado, por ejemplo, en la habilitación de los locales que van a ser las sedes de estos consejos, ¿verdad? Entonces, el tema de no poder viajar o no poder viajar tan frecuentemente como se quiere ha entorpecido un poco estas tareas, pero la idea es que al 15 de diciembre ya hayan tomado protesta todas las asambleas municipales, y en nuestro departamento de organización electoral tiene un área que se le llama de enlaces, en los cuales son personal del instituto que está, digamos, cada enlace, cada persona tiene diversas asambleas municipales a su cargo, y entonces está al pendiente recordándole de
no sé, tal día tienen que tomar protesta, tal día viene tal sesión, cuando toca sesión ordinaria, extraordinaria, y a la vez ellos, los integrantes de las asambleas, pues son quienes reportan a su enlace si hubo, por ejemplo, algún escrito de protesta de algún partido, alguna queja, o si hay algún interés de alguna candidatura independiente de registrarse. Entonces, esa es la manera en que le vamos dando seguimiento, y obviamente, previo a todo esto, vendrá una capacitación. Antes la hacíamos de manera presencial y concentrábamos en la ciudad de Chihuahua a todas las personas que fueron designadas presidentas o secretarias, pero ahora pues tendrá que ser de manera virtual en la mayoría de los casos, y de aquí a ese 15 de diciembre tendremos también que tener esta capacitación lista, al menos de los primeros pasos que hay que dar, ya que la capacitación se va dando continuamente, dependiendo de la etapa en la que estén. Claro, pues bueno, y nosotros, por supuesto, por parte del equipo de comunicación social, seguiremos muy de cerca este proceso, ya la toma de protesta, la instalación de las asambleas y su funcionamiento durante lo que se desarrolle el proceso electoral. Muchas gracias al consejero Gilberto Sánchez Esparza por darnos esta relatoría tan puntual, tan pormenorizada del proceso de la conformación de las asambleas electorales. Como bien lo dijo ahora Rolando, se trata de ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes. Pueden ser sus vecinos, vecinas, sus mamás, hermanos, amigas, porque la convocatoria fue abierta para la ciudadanía y ciertamente vamos a tener asambleas municipales de ciudadanas y ciudadanos trabajando justamente por la democracia y para la ciudadanía de sus propios municipios. Un agradecimiento especial a todos y todas quienes nos están sintonizando en este momento en las redes sociales, en nuestra página de Facebook. Si ustedes no alcanzaron a escuchar toda la entrevista, pues bueno, este espacio electoral, esta edición se quedará en nuestras redes sociales. También lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Ya escucharon, vamos a tener unas asambleas municipales paritarias, multiculturales, con mucha presencia de jóvenes, con gente con experiencia, ciudadanas y ciudadanos de todo el estado de Chihuahua. Por mi parte es todo. Yo quisiera preguntarle al consejero Sánchez si desea darnos algún último mensaje antes de despedirnos de nuestra audiencia. No, pues nada más también agradecer el trabajo de con todo el departamento, la Dirección de Comunicación Social, y pues estaremos a la orden para cualquier cosa que se ofrezca, y un saludo también a toda la audiencia. Muy bien. Muchas gracias, consejero. Gracias, Oxana. Y a mí no me queda más que despedirme también de la audiencia que nos acompaña en el Facebook del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. También invitarles a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, aquí mismo en Facebook y en nuestra página de internet chihuahua.org.mx. Y bueno, perdón, Rolando, para la población joven, ya ves que estábamos justamente hablando sobre la integración de las juventudes en los órganos electorales. Ya tenemos también contenido en Instagram e incluso en TikTok. Así que si ustedes le saben a estas plataformas, participan, tienen sus perfiles, pues busquen también los contenidos del Instituto Estatal Electoral en Instagram y en TikTok. Así es, Oxana. Y pues bueno, con este anuncio nos despedimos de Espacio Electoral. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.